conocemos así mismos. Porque una cosa son las ideas o conceptos que uno tenga sobre uno mismo, y otra cosa es lo que es uno mismo. Estoy seguro que los que están escuchando este casete no se conocen. Tienen sobre sí mismos ideas equivocadas. Si ellos se autoobservaran, descubrirían dentro de sí mismos elementos psicológicos insospechados. Esto es importante, la autoexploración a través de la autoobservación. Naturalmente que se necesita el propósito de trabajar sobre uno mismo. Si se quiere un cambio radical, interior, profundo. Mas tal propósito no podría surgir de nada. Incuestionablemente ese propósito del trabajo solo podría originarse de la autoobservación, que nos da a su vez el autoconocimiento. Cuando uno descubre mediante la autoobservación la existencia de tal o cual elemento indeseable, siente en sí mismo la necesidad de un propósito. Claro que sí. Surge en uno el propósito de erradicar ese elemento, esa naturaleza. Y si persevera en el propósito, pues al fin triunfa. Es necesario que los que escuchan este cassette se propongan de verdad trabajar de acuerdo con las indicaciones que aquí damos. Hay, naturalmente, varias clases de propósitos en la vida. Alguien puede tener el propósito de hacer una profesión, titularse para vivir una vida en buenas condiciones económicas. Otro puede tener un propósito incipiente, cuál es el de conservar su posición, su capital, etcétera, etcétera. Se nos ha dicho, es verdad, que es un propósito en la vida. Uno sería como un barco sin vela y sin motor, o sin timón. Estaría condenado al naufragio. Naturalmente que los propósitos de la horizontal de la vida son muy distintos a los propósitos de la vertical. Eso es claro. El propósito, por ejemplo, de trabajar sobre uno mismo puede estar reunido con los propósitos de la vida tal como se procesa en la línea horizontal de la existencia. Aún más, los propósitos de la vertical no tienen ninguna significación en la línea horizontal de la existencia. Cuando uno tiene el propósito de trabajar sobre sí mismo, si otro conoce nuestro propósito, no le hallará sentido al espíritu.
por ejemplo, en la vida práctica. Está correcto. Y sin embargo, dentro del terreno vertical de la existencia, no están tan correctas. Quien se propone trabajar sobre sí mismo, incuestionablemente, tiene más leyes. Se ha sometido a otras leyes. Pero no son leyes que le perjudiquen. Al contrario, son leyes que le benefician y que a la larga le permiten su liberación. Eliminar de nuestra naturaleza íntima los elementos psicológicos indeseables es urgente, porque sólo así se consigue el verdadero despertar, que es el objetivo de todos nuestros trabajos esotéricos. Hasta aquí va, pues, la respuesta con respecto a los 3 pasos de que nos ha hablado nuestro hermano Villa. La forma como se disfrazan nuestros egos para hacerse más difícil su ubicación y por lo tanto su destrucción. Ciertamente, entre el incienso de la oración también se esconde el delito. Entre el perfume de los templos se esconde el delito. El delito se viste de santo, de mártir, de apóstol, etcétera, etcétera, etcétera. El delito busca innumerables justificaciones. El delito se escapa. Le gustan los evasivos, etc. Por ejemplo, gentes hay que dicen que aman la belleza. Inclusive hay hermanos que no te gustan. Consideran sencillamente que aman y se justifican de 50.000 maneras. Pero si ellos vieran lo que está sucediendo en los procesos inconscientes, si ellos se autoexploraran íntimamente, descubrirían la tremenda lujuria de su interior. Obviamente en instantes se enfichaban el piropo a la muchacha que pasaba. Yo he sumergido de infraconscientes infrahumanos. Copulaban con yoes inferiores sumergidos de la dama que pasaba. Esa es fornicación. Y esto que estoy diciendo sobre las damas también se puede aplicar a los caballeros. Mujeres hay, por ejemplo, que ven un joven, lo miran, les parece guapo, consideran que no han hecho nada mal, pero en su interior ha habido fornicación. Así pues que la fornicación se reviste de muchas formas. La fornicación se disfraza también con el ropaje de la belleza. La ira suele vestirse con la toga del juez. Los celos son multifacéticos. Existen celos religiosos. El sacerdote se ve con horror. Sus ovejas se le vayan para otro corral, para otra secta. El gnóstico se enoja porque otro hermano de su inicial se pasó para otro santuario. He ahí los celos religiosos. El hombre celoso. Repito, el hombre celoso cuida mucho a su mujer. Considera que está rodeada de peligros. La encierra bajo 7 candados, etcétera, etcétera, etcétera.
mas en el fondo son puro celo. Así pues, el delito se disfraza de muchas maneras. En cierta ocasión el maestro Moria me decía, unirse con el íntimo es algo muy difícil. De dos personas que intentan unirse con el íntimo, tan solo una lo consigue. Porque como dijo el poeta, entre las cadencias del verso también se esconde el delito. Muchos son los que se justifican para no hacer obras de caridad. Muchos son las evasivas con respecto a tal o cual error. Por ejemplo, yo conocí a alguien que lleno de ira, después de un ataque de ira, exclamaba, no, yo no tengo ira, no fue ira lo que sentí, era que estaba demasiado nervioso, ofuscado, pero eso no fue ira. Hay otros que no tienen ningún inconveniente en decir, no, soy un cumplidor de mis deberes, veo por mi casa, por mi hogar, por mis hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Y sucede lo contrario. Por tal o cual motivo truenan y lamparean, y le niegan el pan a los hijos o a la mujer. Conocimos el caso de un sujeto XX cuyo nombre no menciono. Él decía que quería llegar al Padre. Practicaba diversos ejercicios esotéricos, tremendamente místicos. Sin embargo, tomaba y relampagueaba en su casa. Era un ogro. Mas él presumía de virtuoso, de santo. Cualquier día de esos tantos, la pobre mujer perdió a su padre terrenal. Dejó un legado para la misma. Una finca muy hermosa en determinado lugar de México. Después que el ogro se hubo enterado de esa herencia, ordenó a la mujer que le entregara en forma total todos sus bienes. La infeliz que ofreció alguna cantidad de dinero, mas él protestó iracundo diciendo, todo o nada. Y como la mujer temiese más tarde quedar abandonada por el ogro, resolvió no entregarle nada. Bien lo hizo, decimos nosotros. Airado el ogro, le exigió el divorcio. La pobre no quería en modo alguno tal divorcio, pues amaba a sus hijos y de ninguna manera deseaba que estos permanecieran sin padre. Mas el ogro, furibundo, no aceptó plazo y la infeliz se vio obligada a firmar carta de divorcio. Cuando visité al ogro, le hallé sumido en mística oración. Me hablaba de que quería llegar a su padre, de que quería autorrealizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Era vegetariano insoportable, en un 100%. Se consideraba un santo, se lavaba las manos, se creía perfecto. No está de más concluir esta narración diciendo que hube de cortar esta amistad. Vi que resultaba inútil tratar de llevarle por la senda de rectitud. Es claro que para poder oír la senda